Soy el profesor Luis Pérez Mérida y en esta parte observaremos una aproximación topográfica en cortes axiales de miembro superior. Vamos a revisar con nuestro amigo el cerebrito las principales estructuras relevantes en todos los cortes que vamos a observar. En primera instancia, nosotros observamos acá una radiografía de hombro, entonces podemos ver diferentes estructuras. Como ustedes pueden observar, la cabeza del húmero, ¿cierto? El cuello anatómico, el cuello quirúrgico, por fuera del tubérculo mayor, hacia medial tubérculo menor, la cavidad glenoidea, hacia arriba y hacia abajo dos tubérculos, supraglenoideo e infraglenoideo, el margen lateral, ¿cierto? El acromion, la clavícula. Bien, por lo tanto, recordando, cuello quirúrgico, ahí está la clavícula, ahí tengo la cavidad glenoidea y ahí tengo la cabeza con su cuello anatómico. Bien, arriba del acromion. Tubérculo mayor, ¿cierto? Siempre hacia más lateral. Y en este corte axial vamos a ver otras estructuras, tales como la cabeza del húmero, ¿cierto? La cavidad glenoidea nuevamente. Fijémonos en su cartílago articular. Fijémonos en el aumento de la congruencia articular que está dado por esta articulación glenohumeral, dado por este fibrocartílago que es el labrum, ¿cierto? Que se desprende de la cavidad glenoidea. Una proyección ósea hacia anterior que conocemos como proceso coronoide. Y en esta parte lo que conocemos como espina de la escápula, en donde vemos hacia la parte posterior ya estos músculos que pueden ser el infraespinoso con el redondo menor. Ya hacia la parte más lateral vamos a observar siempre al músculo deltoides cubriendo la parte más lateral de la cabeza y abarcando la parte incluso posterior, ¿cierto? Insertándose en la espina de la escápula. Y este espacio, ¿cierto? Que está ocupado por una bursa o una bolsa llamada bolsa o bursa subdeltoidea, ¿cierto? Fíjense el espacio importante en esta zona. Y lo otro es fijarnos en la clavícula, que vemos acá un pedacito, y debajo vemos el músculo subclavio. Fijémonos en esa fascia, tejido conectivo bastante denso que corresponde a la fascia costocoracoidea, dejando adelante estas ramitas del tronco toracocromial. Probablemente vamos a ver acá una rama acromial o clavicular, ¿se fijan? Subiendo directamente. Hacia acá vemos una arteria subescapular. Comenzamos a ver, fíjense ahí el subescapular. Y hacia la parte posterior vamos a ver acá la arteria supraescapular, ¿cierto? Que recorre la región supra e infraespinosa. Recordando entonces el infraespinoso, la arteria subescapular, el proceso coracoides, el deltoides, la arteria supraescapular, las ramas superiores del tronco toracocromial. Y en esta imagen entonces, ¿qué observaríamos? Primero el proceso coracoides, ¿cierto? Fijémonos en el músculo subescapular que va en estrecha relación hacia el tubérculo menor, ¿cierto? Por lo tanto, llega directamente por medial. Vemos también al infraespinoso, al deltoides por fuera. Fijémonos en el serrato anterior importante. Recordar que comienza desde el borde o margen medial de la escápula y de ahí se dirige hacia la primera novena costilla, ¿cierto? En la parte lateral, formando en este piso de este triángulo, ¿cierto? Que estoy viendo acá, que es muy importante por donde va a avanzar el plexo braquial y generalmente las estructuras que se dirigen hacia el miembro superior, cerrando el espacio con el pectoral mayor y el pectoral menor ahí, ¿cierto? El contenido, recuerden, importante, el plexo braquial que estaba avanzando por esta zona. En este corte, de manera más frontal, ¿cierto? Vamos a ver diferentes estructuras como la clavícula, ¿cierto? Parte del acromion, ¿cierto? Por lo tanto puedo ver la articulación eh, acromioclavicular, ¿cierto? Comprendido ahí por el disco, muchas veces articular. De todas maneras puedo ver acá el músculo supraespinoso, ¿cierto? Pasando por este túnel subacromial, que es importante porque muchas veces se producen unos pinzamientos del tendón que producen una sintomatología dolorosa asociada entonces al manguito rotador. Recordemos que este músculo es uno de los componentes del manguito rotador. Bien, principalmente este realiza abducción. Nuevamente vemos la cavidad glenoidea, fijémonos nuevamente en el labrum, estos pedacitos que veo en la parte superior y la parte inferior, recordemos que es más circular. Vemos el cartílago articular nuevamente, la cavidad sinovial. Vamos a ver también parte del músculo subescapular que comenzamos a ver en esta zona. Y en esta zona más inferior vamos a ver al dorsal ancho. Y en esta parte vamos a observar al redondo menor con el infraespinoso en esta zona. ¿Bien?
Ahora, una cosa importante es que en relación al cuello quirúrgico vamos a ver a esta arteria y al nervio relacionado en esta zona, que comprenden al nervio axilar, ¿cierto? Y a la arteria circunfleja humeral posterior. Fíjense que bastante gruesa la arteria circunfleja humeral posterior, a diferencia de la anterior que es más delgadita. Se van a ir por detrás y empiezan a aparecer en esta zona. Por lo tanto, dan irrigación y van a dar inervación a este músculo importante que es el deltoides. Como se fijan acá, vamos a encontrar al dorsal ancho, ¿cierto? La inserción del tendón, pero sumado, si uno recuerda acá, vamos a tener también al músculo redondo mayor en esta zona. Y por lo tanto se formaban acá unos espacios, si uno recuerda, el espacio cuadrangular y el espacio triangular. ¿Cierto? Por el espacio cuadrangular recordemos la arteria circunfleja humeral posterior, el nervio axilar y ahí esas venas satélites, ¿cierto? Y más cercano a la escápula vamos a encontrar a la arteria circunfleja escapular, que es una ramita de la arteria subescapular que ya habíamos visto, acompañada de sus venas satélites. Y nos faltaba acá la estructura que divide, ¿cierto? Estos espacios, tanto el triangular como el cuadrangular, y ahí lo podemos ver. La llegada de este tendón que corresponde al tendón de la cabeza larga del tríceps, que llega directamente al tubérculo infraclenoideo, ¿cierto? Entonces ahí lo podemos ver, la llegada del tríceps, ¿cierto? Con su cabeza larga. Vamos a ver el dorsal ancho en esa zona junto con el redondo mayor, el labrum, ¿cierto? El músculo supraespinoso. Y en esta parte entonces nuevamente vamos a ver el deltoides. Vamos a ver el músculo supraespinoso. Recordemos que viene pasando debajo de este túnel, ¿cierto? El espacio subacromial, ¿cierto? Muchas veces se produce unos pinzamientos en esa zona, ¿recuerdan? Que afecta al manguito rotador entonces. Vamos a ver el músculo subescapular. Y llegando al brazo, vamos a recordar algunos conceptos importantes. Primero que nosotros tenemos un tabique, ¿cierto? Un tabique intermuscular que va a dividir dos compartimientos. Un compartimento anterior, ¿cierto? Comprendido por tres músculos, y el compartimento posterior comprendido por el tríceps, especialmente, ¿cierto? Con sus tres cabezas. Ahora, recordemos, es importante que en esta zona va a transcurrir parte del plexo braquial y sus ramos terminales. Siempre vamos a buscar la arteria braquial acompañada del nervio mediano, ¿cierto? En el compartimento anterior, recordar que la inervación del bíceps, del braquial y del coracobraquial está dado por el músculo cutáneo. Y ya ingresando en esta zona, ¿cierto? Perforando la fascia profunda, vamos a encontrar la vena basílica, ¿cierto? Esa vena que trae sangre del antebrazo y de la mano, pero que en esta parte del brazo puede profundizarse y ubicarse bajo la fascia profunda. Y en la parte más posterior, ¿cierto? Asociada a la parte medial, siempre, en donde vemos los vasos, siempre va a ser medial, vamos a ver el nervio ulnar acompañado de la arteria colateral ulnar superior. Siempre hay unas parejas acá entonces vasculares y nerviosas. Y por el lado posterior y más lateral, de nuevo una pareja vasculonerviosa comprendido por el nervio radial, que siempre va muy pegadito al húmero en la parte posterior, acompañado de la arteria braquial profunda, ¿cierto? Y ya en la parte más externa y más lateral vamos a ver esta importante vena cefálica. Recordar que cuando veamos la parte del antebrazo, la vena cefálica y la vena basílica van acompañadas también de nervios cutáneos. Es así como el nervio cutáneo antebraquial lateral, que es un ramo terminal del nervio musculocutáneo, va a acompañar en su trayecto en parte a la vena cefálica, mientras que el nervio cutáneo antebraquial medial va a acompañar en su trayecto siempre a la vena basílica, recordando siempre en la parte del antebrazo. Entonces, como vemos, vamos a llegar a estos cortes, ¿cierto? En donde yo puedo diferenciar claramente primero los músculos, los compartimentos anterior, posterior, ¿cierto? Recordar que la parte vasculonerviosa en el brazo siempre es medial, por lo tanto aquí yo sé al tiro que esto es medial y esto es lateral, y por lo tanto me hago una idea general de dónde está la estructura, ¿cierto? Primero el bíceps, ¿cierto? Acá abajo puedo ver al músculo braquial y puedo ver una pequeña inserción del músculo coracobraquial, ¿cierto? Que venía desde el proceso coracoides, todos inervados por el nervio musculocutáneo, que deberíamos buscarlo en esta zona. ¿Bien? Mientras que hacia la parte posterior vamos a encontrar al gran músculo tríceps. ¿Bien? Y si nos fijamos, ahí vemos la fascia profunda, que es un tejido conectivo mucho más denso. Por tanto, inmediatamente yo puedo observar ahí la vena basílica, ¿cierto? Voy a buscar la arteria braquial que está acá, acompañada de sus venas satélites. También puedo ver siempre asociada directamente a la arteria del nervio mediano. Y más abajo y medial voy a encontrar el nervio ulnar acompañado de sus vasitos colaterales ulnares superiores. ¿Bien? Mientras que hacia la parte posterior y lateral
recordemos siempre el nervio radial acompañado de la arteria braquial profunda, y esta a su vez siempre en los miembros van acompañados de sus venas satélites, que generalmente son dos o tres, ¿cierto? Acompañados de manera profunda a las arterias. Entonces, nervio mediano ahí, la arteria braquial, el nervio ulnar, el nervio radial junto a la arteria braquial profunda, y vamos acercándonos en estos parte al codo, ¿cierto? Cuando ya voy llegando al codo, fijémonos que llamamos a esta estructura muchas veces como paleta humeral, pero corresponde ya acercándonos a la epífisis distal del húmero. Bien, nuevamente recordemos los vasos que son mediales, por lo tanto acá se va a formar el epicóndilo medial y acá se va a encontrar el epicóndilo lateral. Ahora, si uno recuerda estos relieves óseos en anatomía general, ¿cierto? Toman el nombre de crestas supraepicondilias mediales y crestas supraepicondilias laterales. ¿Bien? Ahora, si uno se fija, ¿cierto? Va a comenzar a ver al tríceps cómo comienza a achicarse y de hecho va a formar su gran tendón que llega al olecrano, y hacia la parte anterior vamos a ver al bíceps acompañado principalmente del músculo braquial, que es bien grande de hecho, mucho más grande que el bíceps incluso, que lo podemos ver en el cadáver también. Y hacia la parte lateral, recordemos que en la cresta supraepicondilia lateral comienzan a insertarse músculos del antebrazo, como son en este caso el brachioradial y los músculos extensores radiales. Este que vemos por ejemplo acá es el extensor radial largo, y un poco más abajo en esta inserción más inferior deberíamos ver al extensor radial corto. Sumado a eso entonces vamos a ver siempre la arteria braquial acompañada de sus venas satélites. Ahí ya, como estamos en un corte más abajo, ¿cierto? Voy viendo la vena basílica afuera, ¿cierto? Ya a nivel de la tela subcutánea, y vemos el mediano justo en el centro, siempre acompañando la arteria braquial. Siempre, como les dije, buscar el nervio musculocutáneo bajo el bíceps, un nervio de los pocos planos que existen en el cuerpo humano. Vamos a ver que el nervio musculocutáneo es así, es totalmente plano, y de hecho después cuando uno lo diseca, sale plano y se divide nuevamente en diferentes ramos como son parte del nervio cutáneo antebraquial lateral. Bien, entonces el nervio mediano, aquí vemos por ejemplo la vena cefálica, ¿cierto? Bien chiquitita en ese punto ahora. Ahí vemos el nervio ulnar, fíjense. Entonces mediano, cefálica, ¿cierto? La vena. Vemos el nervio ulnar, ¿cierto? En esa zona, recuerden que el nervio ulnar va a pasar por detrás del epicóndilo medial, por eso lo vemos hacia posterior. Ahí tengo la arteria braquial entonces. Y buscar siempre en esa zona el nervio musculocutáneo, siempre debajo del bíceps, en esta parte que es un nervio muy plano. Ahora, en esta radiografía, llegando al codo, ¿cierto? Nuevamente vemos el epicóndilo medial que es mucho más grande en tamaño del epicóndilo lateral, y recordar esas crestas, ¿cierto? Que son las crestas supraepicondilias. Recordar que la lateral ya comienzan a insertarse el braquio radial en la parte alta y los extensores radiales en las partes más inferiores. Entonces, muchos de los dolores eh, por contracturas musculares, uno debiera buscarla en el codo también en las partes altas, no tan solo en la parte de los epicóndilos. Bien, sobre todo si está afectada la musculatura extensora del antebrazo. Bien, siempre ir a buscarla un poquito más arriba. Vamos a encontrar la fosa olecraniana, el olecranon, ¿cierto? De la ulna, y aquí vemos la fóvea radial junto con su cabeza, ¿cierto? Que articulan con el capítulo o cóndilo humeral, mientras que la ulna va a articular con la tróclea humeral claramente. De hecho, la ulna es la que da principalmente la movilidad articular del codo. Y esta interlínea articular, ¿cierto? Este espacio articular que es propio de esta articulación sinovial, ¿cierto? Y un poquito más abajo puedo ver la tuberosidad del radio y podríamos ver también la de la ulna. Recordad que la del radio llega al bíceps y la tuberosidad de la ulna va a llegar al músculo braquial, que son importantes, que las vamos a ver en estos cortes. Así, por ejemplo, fijémonos que el bíceps que lo teníamos encima acá de este músculo que es el braquial, ya comienza a desaparecer y forma su tendón. ¿Ya? Observen su tendón importante, y de hecho esta expansión acá es la aponeurosis bicipital incluso. Entonces, porque ese es el tendón en su camino directo hacia la tuberosidad del radio. También puedo ver, recordemos siempre asociado al húmero en su cara anterior, el braquial, y recordar siempre que seguimos por los vasos hacia medial, por tanto acá
yo veo el epicóndilo medial, ¿cierto? En donde se están insertando todos estos músculos que van a ser los flexores del antebrazo, mientras que en la parte lateral nuevamente observo el braquiorradial, extensor radial largo y el extensor radial corto, ya en este punto. O sea, tres divisiones musculares extensoras. Bien, nuevamente por fuera, ¿cierto? La vena basílica, este territorio, ¿cierto? Y por este lado la vena cefálica. Hacia la parte posterior el olecranon y siempre recordando detrás del epicóndilo medial, ahí vamos a encontrar siempre el nervio ulnar acompañado de las arterias, ¿cierto? Recordar que las arterias arriba del codo se llaman colaterales y cuando la encontramos traspasando el codo principalmente la vamos a llamar recurrentes porque se vuelven a la parte vascular, ¿cierto? Vascular arterial de hecho. O sea, se devuelven a las arterias que las originaron en el fondo, por eso se llaman recurrentes. Entonces, aquí viene la colateral ulnar superior, que formaba la recurrente ulnar posterior. Recuerdan, acompañando el nervio ulnar. Y hacia la parte lateral veo esta parte muscular que corresponde al anconio. Observemos nuevamente entonces tendón del bíceps. Vamos a ver la arteria braquial. El nervio mediano siempre, ¿cierto? El músculo braquial. La inserción de los músculos flexores. Los extensores radiales, largo y corto, ¿cierto? El braquio radial. El músculo anconio. El nervio ulnar. Y en ese punto veríamos al nervio radial, ¿cierto? Acompañado de la arteria recurrente radial ya en este punto, ¿cierto? Recordemos que venía una colateral radial de arriba, pero que acá, cuando ya vamos pasando el codo, recuerden que se va a llamar recurrente radial, ¿cierto? Bien, en este corte entonces ya hemos llegado al antebrazo. Importante definir la estructura, ¿cierto? Por ejemplo, acá para determinar el radio y la ulna. Bueno, el radio, por la parte externa, siempre tiene bastante carne, por así decirlo. Hay bastante masa muscular. ¿Bien? Siempre hay mucha más masa muscular al lado del radio que al lado de la ulna, fíjense. De hecho, después la ulna queda muy cerquita de la piel, en esta parte unos bordes laterales, ¿cierto? O bordes mediales, ¿cierto? Van a quedar muy asociados a la piel y de hecho no va a mover tanto músculo por el lado de la ulna. Entonces, eso nos va a servir mucho para poder ubicarnos qué es lateral en posición anatómica y qué es medial en posición anatómica. Por lo tanto, yo sé entonces, ya sé que esto es lateral, el lado del radio, y esto es la ulna que va a estar al lado medial. Posteriormente voy a ver los músculos, ¿cierto? Y veo que hay más músculos hacia anterior que posterior. ¿Ya? Siempre hay más músculo o la masa muscular es mayor hacia anterior que hacia posterior. Entonces ya sé, esto es anterior, esto es posterior, esto es medial y esto es lateral. ¿Bien? Por lo tanto ahí voy configurando los diferentes músculos. Entonces, si vamos recordando, nosotros teníamos cuatro músculos bastante superficiales en la parte del codo cuando partíamos, ¿cierto? Hablábamos de este primero que era el pronador redondo, ¿cierto? El flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor ulnar del carpo, ¿cierto? Ahí están los cuatro. Que de hecho uno hace mnemotecnias también en el codo para poder recordarlo. ¿Bien? Luego, asociado a la ulna, recordar siempre que vamos a tener el flexor profundo de los dedos y sobre él el flexor superficial de los dedos. ¿Bien? Posteriormente que ubicamos todos estos músculos, vamos a ver este que rodea siempre al radio. Yo le digo como el torbellino, ¿cierto? Que es como una tormenta que da vuelta. Siempre la cabeza del radio es o va a ser el supinador. Y luego nos vamos por los vasos. ¿Se fijan? Si este es el lado ulnar, entonces esa es la arteria ulnar. Ahí está el nervio ulnar, fíjense. Y para el otro lado voy a ver ya la división de la arteria braquial, más arriba, entonces que formó acá ahora a la arteria radial, ¿cierto? Acompañado de sus venas satélites y de los nervios radiales en este punto. Y acá, si ustedes se fijan, vamos a encontrar una membrana interósea que en el fondo va a delimitar una arteria interósea anterior en este punto, ¿cierto? Acompañado ahí ya se está dividiendo y está siendo acompañada por vena, mientras que esta parte corresponde a la arteria interósea posterior y de hecho podemos ver acá la arteria recurrente interósea, ¿cierto? Que se va a unir directamente a la arteria interósea posterior. ¿Bien? Si lo vemos por fuera, recordemos por el lado medial la vena basílica, mientras que por el lado lateral vamos a ver a esta que corresponde sin duda a la vena cefálica. Bien.
Y el nervio mediano siempre en el centro, en esa zona va a estar ubicado el nervio mediano, ¿cierto? Podríamos decir entonces bajo el flexor superficial de los dedos. Bien, y hacia el compartimento extensor podemos partir desde el lateral, si se fijan, se van todos hacia atrás. Partimos con él, recuerden el braque radial, extensor radial largo, extensor radial corto, el extensor común de los dedos, el extensor del mínimo y el extensor ulnar del carpo. Recuerden que todos estos van a ser extensores y recordar que el braque radial, si bien parte hacia atrás, recuerden que se va hacia anterior. Bien, es como un músculo comodín, sirve para posterior como también sirve para anterior. De hecho, termina insertándose en el proceso tiroides del radio, ¿cierto? Un poquito más distal. Entonces, resumen, ahí tengo el huesito de la ulna, el radio, el flexor ulnar del carpo, el flexor profundo de los dedos, el palmar largo, el flexor radial del carpo, el flexor superficial de los dedos, el pronador redondo. Fíjense que se ve una gran masa muscular, ¿cierto? No muy cercana al... Hay una división ahí por el supinador, ¿se fijan? Entonces no está muy cerquita del radio. Ya vamos a ver una diferencia importante después cuando encontremos al flexor largo del pulgar, que también se relaciona mucho y uno se equivoca mucho entre esos dos músculos. El supinador, recuerden, inervado por el radial, el braque radial, ¿cierto? El extensor radial largo, el extensor radial corto, el extensor común de los dedos, el extensor del dedo mínimo y el extensor ulnar del carpo, ¿cierto? La vena cefálica por el lado del radio y basílica por el lado de la ulna, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar a la arteria ulnar, la arteria radial, la arteria interósea posterior, la arteria interósea anterior, la arteria recurrente interósea. ¿Cierto? En este corte que ya empezamos a ver del antebrazo más arriba, vamos a ver un corte del antebrazo más a la altura mediana, ¿cierto? El tercio medio, un poquito más distal. Entonces, lo primero que quiero que vean, nuevamente, recuerden que siempre hay más músculo por el lado del radio, es decir, este es el radio, que hay más músculo por fuera, a diferencia de la ulna que solamente me queda este, que es el flexor profundo de los dedos. Recuerden que después desaparece todo esto, queda huesito ahí. Fijémonos en esta parte, ¿cierto? Esta parte corresponde al tendón del músculo pronador redondo que se inserta bien lateral al hueso radio. De hecho, cuando hace el movimiento de pronación necesita, por el vector de fuerza, ¿cierto?, insertarse más lateralmente para hacer los movimientos de pronación. Y si se fijan ahora, sí puedo ver un músculo bien asociado a la parte anterior del radio, ¿ya? Y es por eso que vemos la inserción directa de este músculo que es el flexor ahora largo del pulgar. Y ya por el lado de la ulna, recuerden, ya nos queda más fácil el flexor profundo de los dedos y arriba el flexor superficial de los dedos. Bien. Y nuevamente ya hemos perdido al pronador redondo que se insertó ahí. Por lo tanto, de los 4 que partían típicamente del epicóndilo medial, nos van a quedar 3, ¿cierto? El flexor ulnar del carpo, el palmar largo que ya es tendón, recuerden que ese tendón es bastante largo, algunos lo presentan, otros no, y vamos a encontrar al flexor radial del carpo, ¿cierto? Posteriormente nos podemos ir por fuera hacia el compartimento extensor, recuerden, siempre el braque radial tapando ahí a la arteria radial, ¿se fijan? Es como la tapita de la casa. Los extensores radiales largo, corto, el extensor común de los dedos, el extensor del mínimo, el extensor ulnar del carpo y, como resumen nuevamente, flexor profundo de los dedos, ahí vamos a tener al flexor largo del pulgar, la inserción del pronador redondo siempre por fuera del radio, el flexor superficial de los dedos, el flexor ulnar del carpo, el músculo palmar largo, el músculo flexor radial del carpo, el braque radial, los músculos extensores radiales largo y corto, el extensor común de los dedos, el extensor del mínimo, el extensor ulnar del carpo, el músculo abductor largo de la luz y el músculo extensor largo de la luz, ¿cierto? El extensor largo de la luz lo vamos a asociar generalmente a la ulna y el abductor largo al radio.
Son músculos que van derecho después hacia el, el pulgar. En ese caso íbamos a ver la arteria eh, interósea posterior, la que está mencionada acá. Recuerden practicar después sin audio y con las preguntas que va dando el cerebrito ahí, para practicar. El aductor largo de la lux entonces siempre detrás del radio y detrás de la ulna el extensor largo. Y en esa parte vamos a encontrar la arteria interósea posterior, recuerden. Ahí está la arteria interósea anterior, separada ahí por la membrana interósea que se puede ver. ¿Se fijan? La arteria ulnar con su nervio ulnar, la arteria radial con el nervio radial y el medio ahí el nervio mediano, siempre debajo del flexor superficial de los dedos. La vena cefálica. Y en este corte ya hemos llegado a acercándonos a la región de la muñeca, ¿cierto? En donde podemos ver mucho más grande al radio, ¿ven? Y en esta parte voy a ver más pequeñito a la ulna. Ahora, el músculo más profundo, de hecho, del antebrazo es este que se llama pronador cuadrado. ¿Bien? Y si nos fijamos, vamos a ver principalmente tendones ya a esta altura. Entonces, nuevamente nosotros, por el lado del radio, yo sé que esto es lateral. Entonces, por acá va a estar el dedo gordo. Entonces, nos podemos ir por fuera nuevamente. Recuerden que el pronador redondo ya quedó arriba a la altura del codo. Y los que terminaban en la mano o en el carpo eran estos tres, ¿cierto? Entonces, pueden partir por fuera. Por el lado de la ulna, flexor ulnar del carpo, el tendón del músculo palmar y acá vemos el tendón del flexor radial del carpo. Y hacia el centro, recuerden que vamos a comenzar a ver los músculos flexores, ¿cierto? Tanto superficiales como estos que son profundos. De hecho, ese tendón va al índice, ¿cierto? Y este recuerden que es el flexor largo del pulgar. ¿Bien? De hecho, yo puedo ver la fascia, ¿cierto? Y voy viendo cómo el músculo o el tendón del palmar queda por fuera. Y de hecho va a formar la aponeurosis palmar en la mano. Recordemos los vasitos, por acá la arteria ulnar, ¿cierto? Y por acá las estructuras más radiales, ¿cierto? Acá encontramos una vena. Y ya en las partes más laterales, ¿se fijan? Vamos a encontrar estos compartimentos extensores, ¿cierto? El primer compartimento extensor está dado por el abductor largo y extensor corto, ¿cierto? El segundo iba a estar dado por estos dos, que son los extensores radiales, el largo y el corto ahí, siempre el corto más cercano a la ulna. Acá vamos a ver el extensor largo del pulgar, ¿cierto? Que junto con estos van a formar la tabaquera anatómica, recuerden, o que se van a inflamar muchas veces las tinosinovites de Kerbein. Aquí vamos a observar a los tendones de los músculos extensores, ¿cierto? Y acá va a estar el tendón del extensor ulnar del carpo. ¿Bien? Entonces vamos en directo camino, ahí por ejemplo veo el nervio mediano, vamos en directo camino hacia el túnel del carpo, ¿cierto? Y de hecho por acá va a estar el nervio ulnar. Entonces, nuevamente repaso el hueso radio, ahí está la ulna, ahí está el pronador redondo, fíjense que ahí puedo ver de hecho a la arteria interósea, ¿cierto? Perforando ya el músculo cuadrado, pronador cuadrado. Ahí vemos el flexor radial del carpo, músculo palmar, ¿cierto? Flexor ulnar del carpo, los músculos flexores, ¿cierto? Tanto superficiales como estos que son profundos, el flexor largo del pulgar, la arteria radial, la arteria ulnar, los músculos abductor largo y extensor corto del pulgar, siempre juntito. Recordad que los dos extensores quedan próximos, o sea, siempre el que esté más cerca del otro extensor, el largo por ejemplo, este va a ser el extensor corto, siempre están cerquita. El segundo compartimiento extensor queda, recuerden, de los extensores radiales largo y el corto. Recuerden que el corto siempre está más cerca de la ulna. El extensor largo, ¿cierto?, del pulgar, el extensor común de los dedos, ese también, ¿cierto? Son músculos que van a ir directamente hacia el índice, ¿cierto? Extensores. Y acá puedo ver al extensor ulnar del carpo.
hay venas, ¿cierto? Vena cefálica. En esta radiografía entonces vamos a reconocer algunos relieves importantes. Recordar que la ulna se achica, ¿ven? Tiene su proceso estiloide, mientras que el radio se comienza a agrandar, también con su proceso estiloide. De hecho, va a formar principalmente la articulación radiocarpiana, que como ven tiene un circulito por acá y otro circulito por acá. Entonces hace que sea una articulación sinovial elipsoidea. Siempre partimos por el lado del hallux, perdón, del pulgar, ¿cierto? Dado por el escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, ¿cierto? Después tengo el trapecio, el trapezoide, fíjense el grande, bastante grande, y el ganchoso, ¿cierto? Relacionado a estos huesitos que son los metacarpianos. Bien. Entonces vamos llegando al lo que conocemos como túnel del carpo, ¿cierto? Ya lo vamos a ver después en otra imagen, pero acá yo sigo viendo el transcurso de algunos tendones, como son el caso del flexor radial del carpo. Acá el 19 corresponde al flexor largo del pulgar, y acá el 21 los flexores superficiales de los dedos y el 20 el flexor profundo de los dedos, dejando siempre arriba bastante expuesto al nervio mediano. De hecho puedo ver todo esto blanco que corresponde al ligamento transverso del carpo, y recordar que ese es profundo a otro tejido, ¿cierto? Que era el retináculo flexor. Por lo tanto, para acceder finalmente a esta región, no tan solo se debiera cortar el retináculo flexor, sino que también el ligamento transverso del carpo. Entonces, que conocemos como túnel del carpo en esta zona. Esto es lo que se inflama y ahí comprime al nervio que está acá, que es el nervio mediano. Vamos a ver esta eminencia que va al dedo gordo, que se llama eminencia tenar, y el dedo chico, la eminencia hipotenar. Impresiona también ver acá este músculo, que corresponde al cuarto de la región hipotenar, que corresponde al palmar cutáneo, o también llamado músculo palmar corto. ¿Bien? Podemos observar bastante grande acá la arteria ulnar y acá la arteria radial, fíjense, que de hecho van a formar el arco palmar superficial, recuerden. Y hacia la parte posterior yo voy a ver nuevamente el abductor largo, el extensor corto, ¿cierto? Acá tengo el extensor radial largo, acá tengo el extensor radial corto, el extensor largo del pulgar, los extensores de los dedos, ¿cierto? El extensor del mínimo y el extensor ulnar del carpo. Bien, por fuera vamos a ver venas, ¿cierto? Y probablemente también aquí vamos a encontrar la arteria, ¿cierto? La arteria muy importante. Recuerden que esta arteria radial está comprendida entre la tabaquera anatómica, ¿cierto? Por lo tanto, estos músculos siempre van a ser el abductor largo con el extensor corto. Y por acá va a venir siempre el extensor largo del pulgar. ¿Bien? Entonces recordemos ahí la arteria radial, el abductor largo, extensor corto. Ahí vamos a encontrar ese, perdón, corresponde al tendón del extensor largo del pulgar. Ahí viene el extensor radial largo, extensor radial corto, el extensor de los dedos, ¿cierto? Que va con el extensor del índice, ¿cierto? Extensor de los dedos nuevamente. Ahí vamos a ver el extensor del mínimo, extensor ulnar del carpo, el flexor radial del carpo, recuerdan, el flexor largo del pulgar, la región hipotenar, la región tenar, el músculo palmar cutáneo o palmar corto, la arteria ulnar con su nervio que iba a pasar en esa zona, y recordamos que esa arteria ulnar iba a formar también el arco palmar superficial. Bien, finalmente con el cerebrito nos vamos a ir guiando acá. Por ejemplo, fíjense ahí el músculo eh, abductor del pulgar, ¿cierto? Que es el primero que vemos de la región tenar. Debajito vamos a encontrar el flexor corto del pulgar y debajo vamos a encontrar el oponente, ¿cierto? Nos falta uno que era el aductor del pulgar. Fíjense que el aductor viene desde el tercer metacarpiano, se une al primero, ¿ven? Entonces corresponde al más profundo. Y en la parte opuesta, por ejemplo en el dorso de la mano, vamos a ver este primer músculo que es el primer interóseo dorsal, ¿cierto? Inmediatamente opuesto, fíjense, al aductor del pulgar. Ahí vamos a encontrar la arteria radial, ¿cierto? Al flexor largo del pulgar,
vamos a encontrar los músculos interocios dorsales, vamos a encontrar los músculos lumbricales en primera instancia bajo los tendones del flexor profundo de los dedos. Fíjense, los interocios que están acá, palmares, y sobre ellos tengo estas pelotitas que corresponden a los músculos lumbricales. Ahí, interocios palmares, ¿cierto? El abductor del mínimo. Ahí vamos a tener al flexor corto, en ese caso del mínimo, y el oponente del mínimo. ¿Cierto? Recordar que en esta zona ya habíamos visto el túnel del carpo compuesto por esos tendones. Y acá puedo ver, ¿cierto?, el tendón del extensor largo del pulgar. Abductor corto, perdón, abductor largo y extensor corto en esa zona. Y ahí la arteria radial, ¿cierto?, que viene por fuera del músculo interóseo dorsal, ¿cierto? El primer interóseo dorsal siempre por fuera vamos a ver a la arteria radial, que en este caso está dando ya algunas ramas, ya se está dividiendo. Nuevamente la arteria ulnar, recuerden que va acompañado del nervio ulnar, recuerden que el ulnar después, si bien viene por esta región hipotenar, va a pasar a inervar algunos músculos como el flexor corto, ¿cierto? Y como el aductor, ¿cierto? La cabeza profunda del flexor corto del pulgar y el músculo aductor del pulgar van a estar inervados por el nervio ulnar que se viene para acá. Y la arteria, recuerden que va a formar principalmente el arco palmar superficial. Así que eso, espero hayan aprendido, ¿cierto? Me despido. Muchas gracias.